¿Por qué fallamos en matemáticas y en ortografía? No me vayan a salir con que no, yo no. A ver, 750 entre 200, no, ¿verdad? Nadie sabe. ¿Y las palabras cómo se hacen? Porque entre que ha salido, va con H o va sin H, y haz la tarea, va con Z, con H, ¿con qué? Bueno, a pesar de todos los estudios que tenemos, hay fallas en la ortografía y en matemáticas, entre otras cosas. Así que, ¿cómo le vamos a hacer para escribir bien y para contar bien? Lo que sí sé es que necesitamos cambios. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. México está reprobado en letras y números. Las matemáticas junto con la lectura y la escritura representan una competencia escolar indispensable para desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y estructurado de los estudiantes en su vida diaria. Pruebas como PISA, que se realizan cada año para medir los conocimientos de los alumnos en materia clave, han detectado que los niños tienen problemas en la realización de operaciones básicas y carecen de conocimientos, habilidades y destrezas matemáticas, lo que preocupa e implica graves limitaciones. Estas dificultades no se quedan solo en la asignatura, también pueden afectar su autoestima, generar ansiedad y dificultad para realizar tareas cotidianas que requieren de habilidades matemáticas. Las diferencias en el aprendizaje, tanto del español como las matemáticas, se acentuaron sobre todo en la pandemia. En el caso del español, los resultados de los estudios nacionales e internacionales muestran que entre el 50 y 60% de los estudiantes mexicanos que terminan la secundaria presentan deficiencias serias en esta asignatura y que a lo largo del siglo XXI el país no ha avanzado al respecto. Los resultados de PISA muestran que México está de 2 a 3 grados escolares por debajo del promedio de los países de la OCDE y casi un grado por debajo de Chile. Ante esto, especialistas han urgido cambios en la implementación de más y mejores políticas públicas con mayor presupuesto. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. ¿Por qué fallamos en matemáticas y por qué fallamos en ortografía? Pues esa es la pregunta. Ahora que estamos todavía conmemorando el Día del Maestro, mi querida Nancy, ¿sí fallamos mucho en matemáticas? Desgraciadamente sí estamos fallando en matemáticas. Las pruebas que han hecho a nivel nacional pues muestran los resultados que sí son lamentables, pero a fin de cuentas no solamente es un problema en México, es un problema mundial que tenemos en todos lados. Mundial. Así es. ¿Y a qué se deberá? ¿Tiene algo que ver todas las modernidades que tenemos o cosas de esas? Creo que sí tiene que ver y tiene también mucho que ver con la manera en la que se ve la base de la matemática, de repente cómo se entienden las matemáticas, porque luego creemos que matemáticas es solo operar y sumar y restar y multiplicar y es mucho más que eso. Entonces cuando se acerca el conocimiento de las matemáticas solo desde operar, lo estamos viendo muy por encimita. Nos hace falta profundizar y entender qué son para que nos hagan sentido y realmente podamos aprenderlas con sentido. Pero sí, de alguna manera, estos aparatos que nos resuelven pues, operaciones rápidamente, pues nos hacen quizás pensar menos. Es correcto. Yo le digo a los estudiantes, un momentito guarda la calculadora para que tu mente trabaje, ¿no? Porque sí hace falta que la mente luego continúe con esa agilidad. Sí. Bueno, en otras especialidades, pues también podríamos decir que hay un poquito de fallas en cuanto a la escritura, en cuanto a hacer cuentas, en cuanto a las matemáticas, en cuanto al español en general, en cuanto a la ortografía y de todo. Dinora, ¿tu especialidad es? Yo soy maestra del área de español en la coordinación de servicios estudiantiles, me toca coordinar esa parte y pues nosotros nos dedicamos a preparar a los muchachos para el examen de bachillerato y de licenciatura en toda la parte que es español, matemáticas y el área que me toca a mí pues es un área pues muy bonita, pero los jóvenes ya no quieren leer y ya no quieren escribir. Entonces, si no hay una relación entre escritura y lectura, estamos rezagados, vamos quitándonos poquito a poquito, van perdiendo el vocabulario. A la hora que se enfrentan a un examen de esta índole, no pueden
los nervios les ganan, no saben resolverlo, cuando la misma pregunta les lleva a la respuesta. O sea, el planteamiento de la pregunta los lleva a la respuesta, pero pues si no saben leer, ¿cómo lo van a resolver? Sí. Ahora, ¿es un problema de qué? ¿De origen? Pues sí, creo que desde la educación básica, y son hábitos, porque a final de cuentas la lectura es un hábito. Y son ejemplos. Nosotros aprendemos por imitación, y si vemos a alguien de la familia leyendo, probablemente vamos a incitarlos a leer. Y también la exposición constante a las tecnologías pues nos hacen que los jóvenes ya no quieran buscar más allá, que se queden solamente con lo que están viendo y no despertamos esa curiosidad que tienen. O sea, ellos son unas esponjitas y son magníficos, pero no lo han descubierto. Entonces la exposición constante a las redes sociales pues hacen que ellos se vayan limitando en cuanto a lo que quieren aprender y lo que quieren saber. Y el hábito de la lectura que lo vamos perdiendo. Sí, yo recuerdo hace muchos años a un escritor que tenía que ver con todos estos asuntos de los hábitos de lectura, que estaba metido en ese asunto, y él decía, y me parece que es un buen tema, de que los cómics o las historietas que leíamos de Archie, de Superman, lo que sea, no había una sola falta de ortografía. Así es. Y entonces lo leíamos y no leíamos faltas de ortografía. Hoy lo tengo que decir, por ejemplo, a nivel de lo que es el ámbito periodístico y todo eso, antes había correctores de estilo. Tú podías leer cualquier periódico y no ibas a encontrar una sola falta de ortografía. Hoy es muy común en cualquier medio y sobre todo en las redes. Así es. Sí, las redes es una contaminación visual, porque ellos como lo ven escrito ahí por un medio que es serio, dicen, sí se escribe. Y no, sí. No se escribe de esa manera. Entonces sí vamos causándoles un conflicto de contaminación visual, también un conflicto de contaminación auditiva, porque cuando lo hacemos pronunciamos mal o lo decimos mal, entonces ellos creen que es lo correcto. Y a eso le sumamos el hábito lector que es muy poquito, son muy raros los alumnos que lo tienen, y sí se nota la diferencia entre un alumno que lee y un alumno que no lee. Entonces, los papás pues vienen buscando como milagros de repente, y pues no podemos generar milagros en 15 días, 22 días, un mes, pero sí podemos empezar a generar un hábito. Así como generamos el hábito al celular, pues podemos generar un hábito a la lectura. Ese sería un buen punto, o que hubiera clases de ortografía, una cosa por el estilo. Es que en bachillerato sí hay clases de ortografía, está análisis y argumento, está comunicación, toda esta área, y sí abordamos los temas de gramática y todo eso, pero vemos que el rezago viene desde la educación básica, pues, entonces vamos retomándolo y desgraciadamente no te puedes detener, llevas una planeación y tienes que avanzar de acuerdo a esa planeación. Entonces, lo importante aquí es que todos entendamos, y sobre todo los que somos papás de adolescentes o de niños, generarles el hábito lector. Bueno, mi querida Flor, entonces, ¿tú cómo lo analizas? Porque lo vemos constantemente, hasta en los letreros que vemos en la calle, pues hay faltas de ortografía, y llega un momento en que uno se acostumbra a que cuando ponemos ha salido sin H, pues ya así va a ser, ya para qué le haces al cuento, ¿no? Yo conozco profesionistas del periodismo que tienen mala ortografía. Parece mentira, pero así es. Pues sí, gracias por esta convocatoria. Yo me quiero presentar y quisiera poner adelante mi oficio. Yo soy lingüista. Entonces, de repente, cuando a las personas les dices, soy lingüista, y te preguntan a qué se dedica, y pues el lingüista es el científico del lenguaje. Yo te diría desde mi expertise que sí es importante la ortografía, pero que con frecuencia sí se sobredimensiona y se sanciona mucho. Y que de repente esta sanción genera en los alumnos cierto tipo de estrés que no les hace ver otras habilidades y capacidades comunicativas que sí tienen y que probablemente se sancionan, insisto, demasiado. Creo que ha sido un trayecto complicado, y yo he llegado en mis investigaciones incluso a pensar que el cerebro pone acentos. Es decir, las personas escriben sin el acento. Y ahora que pones a los alumnos, a ver, pero es que léemelo en voz alta, y el alumno pone el acento y el acento no está. Entonces, esta confluencia con la tecnología y la escritura, pues sí nos mueve al desafío de considerar
que sí hay que ir a la búsqueda de otras pedagogías. Ahora, yo como amante de la teoría del texto y de todas estas reflexiones, yo diría que el riesgo que se corre en exagerar o sobrevalorar la sanción de la ortografía puede inhibir ciertos procesos creativos en el alumno, porque le dejas la tarea y si al alumno le dices te voy a quitar 20 puntos o no te recibo la tarea si tienes más de 5 errores, pues el alumno está más preocupado por la sanción que por otros procesos complejos de pensamiento que le están llevando a construir un texto. O sea, es decir, si lo pusieras en una balanza, es más complicado lo que mental y cognitivamente hace un alumno para construir un texto y comunicar que los errores ortográficos. Entonces, ¿cómo abordarlos en un balance en donde respetes el derecho lingüístico del alumno, en donde privilegies su necesidad comunicativa y no lastimes cierta seguridad que tiene? Yo te pudiera decir, para cerrar esta intervención, que yo soy alfabetizadora académica a nivel posgrado y todos los alumnos a nivel maestría y doctorado me han dicho, tengo miedo de escribir. Y ese miedo viene inoculado desde las fases tempranas de escritura. Entonces yo creo que hay que apostarle también a una pedagogía sí estricta, sí fundamentada y que dé importancia a la ortografía y a la gramática, pero que sea respetuosa del proceso vital del alumno. Porque, o sea, a final de cuentas, dice uno, bueno, me entendiste, ¿no? Pero me entendiste. Que ese es un poco como decir, bueno, que es preferible que sea una idea más o menos organizada, porque en muchas ocasiones cuesta trabajo que te cuenten una historia de algo, un chisme, por decir algo, ¿no? Y utilizamos muchas muletillas y muchas trabas. Es decir, espérame, cuéntame algo claro y concreto, ¿no? A eso te refieres, de que prefiero esa esencia a que si va con H o si va sin H, ¿no? Y yo considero que sí, el papel del especialista en corrección es importante. Yo en lo personal me dedico, tengo una empresa y me dedico a acompañar proyectos editoriales y soy correctora de estilo y sí te puedo decir que he corregido libros geniales con unas ideas tremendas y mejor le digo al creativo, al escritor, le digo, tú preocúpate de comunicar, nosotros pulimos lo que requieres, eso ahí. Ahora, en un alumno, pues sí es importante, porque el dominar completamente el lenguaje le va a ayudar a madurar ciertas fases de sus procesos, a detonar en él otras formas de inteligencia y a ir al encuentro del lenguaje en una relación pues muchísimo más armónica. Es importante la ortografía, pero yo no la tasaría en una cifra demasiado elevada y creo que sí hay una tradición bastante opresiva en el manejo de la ortografía. Y si me aguantan, diría que en muchos casos en docentes el látigo ortográfico se convierte a veces en un ejercicio de sometimiento de autoridad en el aula. Hay que ser cautos con eso. Esa famosa frase de la letra con sangre entra, ¿no? Que de alguna manera en muchas ocasiones también provoca pues que haya pues entre frustraciones, depresiones, enojos y no sé qué más, ¿no? En relación con todo esto, ¿no? Bueno, ahí está parte del tema, porque simple y sencillamente decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuál es la importancia? Si escribo mal o no me salen las cuentas, de todos modos, pues no faltará quien me lo corrija o no faltará alguna cosa relacionada con todo esto. Así que, bueno, pues ahí está el tema. Lo que sí sé es que necesitamos cambios. Bueno, pasamos al otro tema que también tiene que ver con todos estos asuntos y estaba yo recordando que, por ejemplo, cuando uno va a una tiendita, es muy fácil. A ver, ¿cuánto es esto y esto? 87 pesos. O sea, el cuate de la tienda, así, se la sabe de todas. ¿Por qué nos falla, Carlos, a nosotros ese aspecto, como decía Nancy, no solamente es contar, pero pues... Claro, mira, Leonardo, yo pienso que esta situación es multifactorial. Al final de cuentas tiene un componente social que es la propia familia, los hábitos de consumo de información de la familia, un tanto el cómo se enfrenta a retos para poder hacer situaciones de abstracción nuevas que al estudiante le implique un reto, el poder hacer algo nuevo. Entonces realmente
el componente social juega un papel muy importante. No ver la matemática en el caso propio como si fuera una imposición de un castigo. Ese castigo se debe de eliminar. Definitivamente no lo tiene que ver el alumno como si fuera un castigo lo que se le está imponiendo y que por ese castigo tiene que hacer las cosas o verse forzado a contestar algo que definitivamente si no lo sabe siente inseguridad. El segundo componente en la parte social es esto de que mi hijo tenga lo que yo no tuve, porque en ese lema terminan entregándole tecnología que no es buena para el estudiante en ciertos niveles. Hay que saberlo dosificar a la tecnología o al reto de conseguirse la tecnología, porque también ya el estudiante ya no tiene esa posibilidad de sorprenderse con lo que pueda hacer. Las redes sociales tal vez no tenemos que satanizarlas. Así como la lengua va cambiando, la matemática también tiene que integrar nuevos procesos y es un buen proceso el tener tecnología. El problema está en cómo integramos la tecnología o cómo dejamos que el estudiante se enfrente a la tecnología, a los contenidos que revisa y esos contenidos muchas veces no son los más adecuados. Por otro lado, el alumno piensa que se acuesta midiendo 1 metro y que se levanta ya midiendo 2. Es decir, solo le gusta utilizar números enteros. Y toda la vida son fracciones. Él crece poco a poco, se enfría una taza de café poco a poco y si juntamos las dos eras de las que estamos hablando, vemos que la parte de comunicación, el alumno va recortando su lenguaje porque ahora ya expresa una idea a un estudiante y dice, yo no quiero que haya tanta tarea en matemáticas. Y ya en vez de confirmar y dar su argumento, dicen por 2, por 3, por 4, por 5. Y esta manera de comunicación se va cortando y también se nota al momento de leer una instrucción para resolver un problema. Esta instrucción no se lee adecuadamente. Las escasas palabras que conoce el estudiante las encuentra ahora en matemáticas, entonces se torna un doble reto. Ya no es el reto de resolver el problema, es el reto de comprender primero la instrucción y luego después de comprender la instrucción, comprender el problema y pasar de un lenguaje que es completamente natural a un lenguaje simbólico también lleva el componente que mi colega Nancy, tanto de carrera como de maestría, ella desde la universidad privada, nosotros desde la universidad pública nos enfrentamos a los mismos retos de que el estudiante no le gusta leer, pero tampoco le gusta hacer tareas. Y no le gusta enfrentarse a algo que le lleve más de 3 pasos, porque la memoria de corto plazo la han acortado más. 3 por 5, 15. ¿Por 2? ¿Por 2 qué? Pues el 15 que traes. ¿Sí? Es muy difícil que el alumno mantenga la atención o que retenga mucho de la información previa como para poderla aplicar en nuevas situaciones de aprendizaje. Entonces, los profesores nos hemos visto desde la pandemia para acá atacados en una serie de cuestiones administrativas también, en donde tenemos que apoyar al alumno, tenemos que apoyar los procesos propios de la institución, tenemos que incrementar el trabajo para vida de dar los resultados, los indicadores, y estas partes también han mermado mucho en el propio profesor, que tiene que ideárselas para vida de poder estandarizar a 40 alumnos, 25 alumnos en el mejor de los casos en las instituciones privadas, pero que ahora tienen nuevos retos, enfermedades bastante complejas, los autismos, hay que estar trabajando con el autismo bastante, nuevos retos que el alumno ya no se sorprende. Él tiene bastante inteligencia artificial y en 2 segundos puede obtener cualquier respuesta, cualquier información de todo el mundo. Ahora el problema está, hay que controlarle un poquito esa parte para que al menos integre. Hemos fraccionado en el sistema educativo, hemos fraccionado todas las partes del conocimiento y el alumno piensa que la biología va por un lado, mientras que la matemática va por el otro y que la física por otro y el conocimiento del lenguaje, pues ese hay como puedas. Yo mejor un corrido tumbado de 3 palabras que un texto que me lleve a retener 3,000 palabras nuevas, ¿no? Sí. Bueno, y ahí está el panorama, pero ¿qué piensan ustedes de todo esto? Sí, a mí me gustaría traer a colación lo que mencionó Flor, que me encantó tu aportación acerca del valor que se le da a la ortografía. Me trajiste el recuerdo de Gabriel García Márquez, que dijo en el 97, cuando vino a Zacatecas, que habría que jubilar la ortografía. ¿Por qué? Justo por lo que estás mencionando, que se le da tanto peso que luego se trunca la creatividad de la persona. ¿Y por qué conecto esto? Porque en matemáticas pasa lo mismo. Le tienen tanto miedo a las matemáticas los chicos
que por ver símbolos, ya cuando ven la X se cierran por completo y ya no quieren continuar, ¿no? Ese nivel de abstracción que lleva la matemática hace que inclusive desde casa los papás lo ven como un tabú, como algo que es difícil. Sí, entonces ver las matemáticas ya como algo difícil de entrada, pues va a poner una barrera, ¿no? Entonces las matemáticas es algo que cuando se aprende tiene tantas facetas, cuando hablamos de estas habilidades que se desarrollan en la matemática, pues no es lo mismo cuando dices, aprende matemáticas, pero a ver, ¿qué parte de las matemáticas se está aprendiendo? ¿A operar? ¿A resolver problemas? ¿A hacer gráficos? ¿A modelar una situación? ¿A desarrollar su pensamiento abstracto? Hay tantos niveles de aprendizaje de matemáticas que inclusive los profesores cuando la están enseñando estaría muy bien que ellos conocieran esas dimensiones para poderlas gestionar y no diría controlar, diría más bien acompañar al estudiante y gestionar esos recursos para que el estudiante poco a poco vaya madurando y ojalá después ya no necesitar del profesor para aprender. Sí, la clásica de 3 personas van en el parque, uno carga 80 kilos, otro carga 20 y el total son 275. ¿Cuánto cargaba el otro? ¿Cómo? ¿No? ¿Dónde me quedé? O sea, el resolver el problema, ¿no? O sea, el problema es el problema, no hacer las cuentas, ¿no? Y otra, que el problema le haga sentido al alumno. Si tú le dices, un camión tenía 100 sandías, dices, ¿a mí qué me importa? Sí. Pero si tú le dices, a ver, si tu papá te va a dar tu domingo y ese domingo lo tienes que gestionar porque tienes que gastar en esto, y ¿cómo vas a gestionar tu domingo, tu mesada, para que te ajuste para después comprarte el juguete que quieres? Sí. Ahí ya le interesa al chico, ¿no? Claro. Entonces hay que situar. Sí, por eso yo decía que es un poco como aterrizar inclusive el mundo actual, ¿no? Bajo estas circunstancias. En ese sentido, mucho se habla de planes de estudio, de cosas relacionadas con todo eso. ¿Hasta qué punto esto está ayudando o a que tengamos mejor educación o menos calidad en términos generales? Pues es que tenemos que ayudarles a pensar, a decirles, es que tú naciste con eso, o sea, explótalo. Ten tu habilidad, escribe, que no acentúe, bueno, ya eso aquí, ahí te pongo el acento, no pasa nada, pero escribe, piensa, reflexiona. Si la pregunta te dice, ¿cuáles son las características del expiatorio? Pues obviamente tu respuesta tiene que ir encaminada al expiatorio, no a ningún otro templo. No te están preguntando nada más, ahí está la respuesta, pero necesitas solamente analizar la pregunta y decir, bueno, ¿qué necesito saber en este momento? Esto, para esto estudié, para esto trabajé, para esto vine a prepararme. Si bien es cierto, en mi experiencia en los cursos damos un repaso, pero fugaz a lo que es la gramática y luego nos enfocamos al análisis y la reflexión. Hay que analizar lo que estamos leyendo, hay que abstraer las ideas principales, las secundarias, y de ahí formulamos el todo. Pero necesitamos hacerlo rápido, a prisa. Entonces necesitamos que nos ayudes. ¿Sí? Nada más es eso, ayudarlos a pensar. Sí, sobre todo porque el mundo es también muy rápido. Exacto, vamos a velocidad de la luz, entonces también ellos van súper acelerados, y hacerles una clase muy tediosa, pues ya, como decía Gabriel García Márquez, muy tradicional, pues ellos no. Ya ahí los vamos perdiendo, vaya. Entonces necesitamos trabajar en sus actualidades, en sus contextos e igual de rápidos, pero incentivándolos a pensar. Sí, esa es quizás la parte que muchas veces, no solamente me refiero a la escuela, sino inclusive en los trabajos, ¿no? O sea, entre menos hables, entre menos pienses, entre menos opines, calladito te ves más bonito, como que nos van guiando hacia esa parte, ¿no? Sí, yo quisiera retomar lo de García Márquez. Yo hubiera jubilado a García Márquez como lingüista, porque fue una puntada de escritor, ¿no? Es decir, claro que la ortografía no puede desaparecer, lo que hay que cambiar es la manera en que lo abordamos, ¿no? Es decir, la pedagogía, por ejemplo, del error nos ayuda a explicarnos reflexivamente para que uno vea, no es de la sanción, sino, a ver, ¿qué pasa si no pongo ese acento? ¿Por qué no lo puse? ¿Con qué otras palabras? Incluso el mismo Word, ¿no? O sea, cuando entró el Word pasó algo muy similar a lo que está pasando con la inteligencia artificial. Los maestros más conservadores decían, ¿cómo que el Word va a ponerle los acentos a los alumnos? Y no pasó nada, ¿no? Entonces,
yo lo que les digo a veces a mis alumnos es, vamos a trabajar una pedagogía del error en donde cada equivocación no le vamos a restar, sino la vamos a convertir en una unidad de reflexión o unidad de diagnóstico para que cada quien haga su propia revisión al interior y empiece a trabajar de manera autoadministrada, autorregulada y vaya progresando. Sí es importante la ortografía, pero no podemos llegar, Andrés Bello también lo quiso hacer, o sea, Andrés Bello también quiso a finales del siglo XIX y principios homogeneizar la escritura para Latinoamérica. No se puede porque es como llegar a una zona arqueológica y querer desbaratarla y dejarla a nuestro gusto. Tienen que seguir, la escritura finalmente es arcaica, pero que no sea el único medio que valide el derecho comunicativo del alumno y los espacios de creatividad a los que merece tener en el aula y en el proceso formativo. Sí se viene arrastrando desde hace mucho, es cierto, nadie habla con faltas de ortografía, ¿no? Esa es otra cosa que decimos, es decir, te puedes expresar muy bien y cerraría diciendo que hay una estrecha relación entre el lenguaje matemático, el pensamiento matemático y la escritura. En alguna ocasión me tocó revisar una tesis que la base era los errores en la redacción de un problema matemático incidían en el error del alumno para la resolución, ¿no? O sea, es decir, si está mal redactada la base del planteamiento en donde le pido yo que resuelva un problema al alumno, hay ambigüedad o no hay claridad, entonces el alumno va a construir una diferente hipótesis. Y creo que los matemáticos que están en esta mesa aceptarían que lo importante en el alumno es el proceso con el cual resolvió el problema y no si llegó al resultado bueno. Las dos cosas, porque también si no llega se cae el puente. Las dos cosas. Exacto, las dos. Así como pueden ver, pues lo que urgen también son cambios, no solamente en la manera en cómo nos expresamos, sino también en cómo planteamos un problema, porque muchas veces desde ahí empiezan todos los asuntos. Y otro tema, pues que estamos acostumbrados, pues al choro, al rollo, al quién sabe qué dijo, pero sonó muy bonito. Por eso urgen cambios. Bueno, habría que un poco también englobar todo lo que significan, en este caso, las exposiciones en los medios de comunicación. Y uno puede revisar, pues ahora sí que los 10,000 capítulos del Chavo del Ocho y de Chespirito y de todo, y uno podrá decir 1000 cosas, pero Roberto Gómez Bolaños tenía un lenguaje preciso y exacto. Y además, como se transmitía en muchos países, en este caso de habla hispana, pues tenía que ser muy cuidadoso con ciertas muletillas o con ciertas frases, y ese tipo de cosas creo que se nos ha ido perdiendo, sobre todo en los medios de comunicación. Si uno ve las películas de Pedro Infante, por decir algo, pues va a encontrar uno una estructura del lenguaje precisa y exacta. ¿Qué tanto influyen lo que decían de las canciones, que antes pues eran casi como poemas, las canciones, las películas, los programas, que yo siento que ahora como que somos menos estrictos con ese tipo de situaciones y decimos cualquier burrada? Leonardo, yo retomaría mucho esta parte que tú propusiste al principio. En los periódicos nosotros veíamos los cómics, los famosos cómics, en donde nos narraban una historia, y era una historia completa en cinco imágenes. Era un análisis completo de una situación que yo quería presentar. Y esta parte de poner en síntesis lo que yo quiero decir y comunicar una idea completa, esta parte de completitud se ha perdido. Se ha perdido mucho en virtud de que el alumno trata de explicar más, tiene más muletillas también. Y no solo el alumno, digo, hay que retomar también la parte que nos toca a los profesores. Los profesores también somos muy reacios al cambio. Siempre que tengamos una situación que nos implique un nuevo aprendizaje, vamos, con la pandemia todo el mundo decía, no, es que esto no va a servir, esto no va a funcionar, y sin embargo, pasamos. Sin embargo, se mueve, decía Galileo, ¿no? Entonces, llega un momento en el que es importante que el profesor, a pesar de que tiene esta resistencia para poder aprender, también el profesor tiene que reacomodar sus ideas, reacomodar sus planes, reorientar los objetivos para que el alumno, si bien es cierto, el profesor estuvo acostumbrado a escribir en un cuaderno, pues tal vez ahora al alumno le tenemos que preguntar, elabora un código de barras o un código QR en donde me diseñes toda una estrategia de aprendizaje y acercarnos nosotros, ser un tanto más flexibles
para acercarnos al alumno, que el alumno también requiere ese acompañamiento. Vygotsky siempre dijo, trata de acompañarlo, no le hagas las cosas, acompáñalo, pero llega un momento en que tú vas a ir desapareciendo poco a poco para que él solo se manifieste. Y tenemos que enfrentar otra situación que es real. Todo el sistema que nosotros hemos estado trabajando de manera tradicional y que hemos tratado de migrarlo a estas nuevas formas de aprender, estos nuevos lenguajes que hay en la comunicación, también implican un cambio en la parte matemática. El estudiante no quiere saber que una parábola es x cuadrada igual a menos 4py. ¿Qué es eso? ¿Qué significa para mí esto? Yo lo que quiero saber es, yo tengo una curva y esa curva quiero saber cómo se comporta. Y tal vez la estructura ya no va desde la parte académica 100% a imponérsela al alumno como si fuera dogma de fe. El alumno trata de descubrir qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué al momento de que yo combino una cosa con otra en el laboratorio de química, esto se calienta? ¿Pero por qué se calienta? ¿Por qué tiene que funcionar de tal o cual manera? Entonces, las situaciones de aprendizaje tenemos que empezar a darle un giro también. De hecho, se ha intentado. No puedo decir que no. Los profesores de cualquier institución nos hemos enfrentado a, la generación de nuestra generación seguramente pasó desde la máquina de escribir, en donde un error implicaba rehacer la tarea completa. Hay muchísimas formas de comunicar. Tú mismo dijiste el cómic. El cómic me daba una idea. La caricatura política en aquel entonces tal vez luchaba contra el régimen. Actualmente los memes ya no son igual. Los memes podrían ser el símil de la caricatura política. Los memes podrían ser el símil de un cómic. Pero el problema que tiene el meme es que solamente se lanza por lanzarse. No es algo que tenga un objetivo preciso. Pero si al alumno le dices, a ver, vamos a hacer un meme matemático, ¿qué te parece? Y entonces le pongo en situación que yo requiero que el pi se pelee con la exponencial. Y entonces el alumno empieza a decir, bueno, y dime qué es el pi. Pues investíguenle, porque al final de cuentas yo quiero que estos dos se peleen. A ver, ¿cómo me vas a armar esa idea del cómic en 4 o 5 imágenes, pero que me dé una idea completa? Claro. Es más, y si me resuelve un problema, una situación de aprendizaje. Mira, hemos tenido algunos trabajos en donde ellos hablan de drones, ellos hablan de funear, de stalkear. Y ya vemos muchos profesores que no adoptamos esa forma de hablar y nos mantenemos desde yo soy el profesor, tú eres el alumno y así nos vamos a ver. No. Y ahora el profesor tiene que ser un facilitador, pero no es un facilitador de que el alumno pase, no es un facilitador para que el alumno deje de aprender, no, es un facilitador para acompañar al alumno en una situación en la que vamos a salir muy sorprendidos, porque hay alumnos con unas capacidades impresionantes y en ocasiones mucho más hábiles que el propio profesor. Tú estabas comentando algo sobre esto también, ¿no? Sí, también, bueno, quisiera retomar lo que mencionabas acerca de que es muy preciso el lenguaje. De hecho, suelo decir una frase a mis chicos, les digo, las matemáticas y el lenguaje, los idiomas son muy parecidos. Sí, a veces dicen que las matemáticas es un lenguaje, pero yo diría, no, no es un lenguaje, es más que un lenguaje, porque un lenguaje justamente tiene ambigüedades. Si fuera tan directa la comunicación, no tendríamos tantos problemas en el mundo. O nos poníamos de acuerdo rápido o nos agarrábamos rápido de la greña. Pero esas faltas de comunicación son precisamente porque el lenguaje es ambiguo, tiene ambigüedad. Y el inglés y las matemáticas lo que tienen es que son libres de ambigüedad. Entonces les da otro nivel, otra potencia. Por eso es tan importante conocer esos conceptos matemáticos que son fundamentales para todos. ¿De qué manera se los vamos a acercar a los alumnos? Pues han habido reformas y reformas, una y otra y otra. Estoy haciendo algunas investigaciones en cuanto a cómo se están formando los profesores y de repente hay diferentes estructuras de formación. Hay quienes vienen de fuera y le dicen a los profesores, ¿saben qué? Así le van a hacer. No te estoy preguntando si tu contexto le sirve o no le sirve, así le van a hacer y pues el profesor le toca implementarlo aunque no esté de acuerdo. Luego hay otros que dicen, bueno, voy a ver tus necesidades, profesor, y en torno a tus necesidades vamos trabajando, pero de repente no empatan con la institución. Y hay otros modelos que dicen, me voy a fijar en el alumno y sus necesidades, que son las de competencias, y de repente el profesor falta que entienda cómo hacer. Entonces, todos los modelos y reformas tienen sus problemas. Ahorita ya estamos con esta nueva reforma que se está llevando, que trata de llevar las matemáticas a la vida real, como decíamos, ¿no? Todas van a tener sus problemas y especialmente para bajarlas, porque en papel todas se ven muy bonitas.
Pero primero que el profesor las entienda, luego que lo capaciten y luego que baje al alumno, es todo un arte y requiere de muchísima formación. Sí, o sea, el hacer 80 planas de mi mamá me mima, ya ahorita ya no funciona. No. No, o sea, pues lo vas a cansar al niño y no se va a expresar porque luego va a decir, no es cierto, mi mamá no me mimaba, me tenía ahí con a fuerzas, entonces, ¿dónde está la realidad de esa frase? Sí. No, pues dale la oportunidad de que lea algo y él lo exprese y él escriba lo que entendió. Prueba error, o sea, obviamente van a tener errores y se pueden ir corrigiendo, pero sí dale la oportunidad que él genere sus propias frases, porque de ahí vamos a partir para saber si hay un verdadero conocimiento o definitivamente no lo hay, ¿no? Entonces, estas reformas educativas pues tienen que ir en pro del estudiante, tenemos que observarlos. O sea, yo opino que todo alumno es capaz de realizar cosas magníficas, pero necesitamos observar y también reconocer sus habilidades, porque nosotros trabajamos bajo habilidades. ¿En qué eres más hábil? En esto, en esto, en esto. Entonces también de ahí depende de que tú ya lleves una recta y digas, bueno, yo soy más encaminado al derecho. ¿Por qué? Porque me gusta, le entiendo esto. Pues yo soy más encaminado a las matemáticas porque creo que lo mío es resolver los problemas. Pero si no les das la oportunidad de reflexionar en sí mismos, de pensar, de escribir, pues entonces no te vas a dar cuenta dónde está el error o a partir de qué momento ellos se están equivocando y no los estamos ayudando o observando. Hay alumnos que llegan a etapa profesional con problemas de dislexia, de disgrafia, que esos debieron de haber sido detectados a una edad temprana y entonces ahí vemos que no hubo una observación. Obsérvalos y adáptate a su contexto, adáptate a ellos. ¿Cómo puedo hacer la clase dinámica, rápida, que les llame la atención, que los enamore y que de verdad les despierte esto, el interés o el instinto de hacer tal cosa? ¿Qué más? Yo creo que la capacidad del alumno para aprender fuera de la escuela, a veces el docente caemos en cierta arrogancia, ¿no? De pensar que somos el origen del proceso de aprendizaje y de conocimiento. Y así como aprenden y desaprenden y van en este laboratorio ellos mismos tomando y armando su propio universo, yo sí me iría al mi mamá me mima, no es lo único, pero sí la madurez del trazo me parece que es muy importante para procesos, sobre todo mecánicos, para el trabajo, para actividades de precisión y para madurar ciertas zonas, ¿no? neuronales, pero no es lo único. Yo regresaría, ¿no? a cómo, bueno, yo vengo invitada por parte de Secretaría de Educación, sí les diría que los alumnos que están en educación básica, en primaria, tienen hasta segundo año de primaria para aprender a escribir y que las infancias que están en las escuelas privadas se les presiona para desde preescolar aprendan a escribir su nombre. Decía Emilio Ferreiro, eso no es escritura, eso es dibujar letras, como una especie de timbre de orgullo de mi niño ya sabe escribir, mi niña sabe escribir, pero bloquea, ¿no? Muchas capacidades del niño que necesita subirse a un árbol, mojarse, jugar con el lodo, que son otras formas que tiene que vivir en su momento. Así es que es difícil encontrar ese balance, ¿no? Pero les puedo platicar que muchos maestros, maestras de educación básica a veces dudan de promover, pasar a un niño de segundo a tercero y dicen, me la voy a jugar y lo voy a pasar, y misteriosamente en vacaciones llegan aprendiendo a escribir, ¿no? Entonces, es una magia todo este proceso de alfabetización que hay que verlo como un solo hilo conductor desde la infancia, ¿no? Dejar al niño que dibuje, dejarlo que juegue, no presionarlo a que escriba ni meterlo en un esfuerzo de mérito desde el adultismo, ¿no? Es decir, ya tienes que ser adulto, ya tienes que lograr esas pautas. Entonces yo rescataría mucho eso, ¿no? Es decir, dejar al niño en estos procesos, pero sí tener el tacto para conducir, sí tachar, sí señalar, sí trabajar para equilibrar esos procesos y encontrar ese balance para que se convierta en una experiencia favorable y si me aguantan, amorosa, ¿no? Con el lenguaje y la escritura.
amorosa y también pues un poco como evitar este tipo de pues situaciones que nos llevan luego a, no, si es matemáticas yo no me meto, si es cuestión de escribir yo no me meto, o cuestiones de, no, yo hablar en público no me sale, y que muchas veces generan pues que tengamos pues una educación que se queda así como en veremos. Por eso urgen cambios. Bueno, pues muchas veces, ya lo hemos comentado en otro programa de cambios, pero que muchas veces ocasiona que haya estas como, no sé, frustraciones, ¿no? No aprendiste, te doy un reglazo, no aprendiste, te castigo, no aprendiste, vas a dar 10 vueltas en la escuela, no aprendiste, pues te repruebo, eres un burro, no sirves para nada. Muchas veces este tipo de presiones, como lo han estado comentando, pues generan que pues la escuela ni me guste y sobre todo ni aprenda, ¿no? Y al respecto, Leonardo, yo trabajaría mucho con la parte de evitar los estereotipos. Yo creo que ya no es un momento en que tengamos que estar trabajando con estereotipos, decir el alumno es un burro, esta parte tenemos que eliminarla. Definitivamente hay que más bien aprender cómo el alumno aprende. La frustración no es tan mala, el error no es malo, lo que es malo es la manera en que lo manejamos. Al final de cuentas, sí, el error, bien decía Nancy hace un momento, si el error nosotros lo utilizamos como precisamente en matemáticas, es un método de demostración también, el partir de algo que es falso y llegar a algo verdadero, es una manera de demostrar también en matemáticas. Entonces, lejos de que esto sea un castigo, tenemos que tomar el error como un área de oportunidad para aprender. Yo a los estudiantes generalmente sí les digo, yo no tengo problema porque se equivoquen, es más, yo también me equivoco y yo te agradecería infinitamente que tú me ayudaras cuando yo me equivoco, que me digas, aquí estamos en esta suma, estamos mal. Al final de cuentas yo les digo, no soy calculadora, ni ustedes lo son. No estamos buscando ser los perfectos, lo que estamos buscando es cómo salimos de esta situación de aprendizaje, cómo nos entregamos a un problema que estamos enfrentando y que al final de cuentas la frustración más bien tendría que ser manejada desde el sentido de sí enfrentar al alumno, mira, esto no lo pudiste resolver, es un área para poder aprender, pero no porque no lo pudiste resolver, ahora te tengo que imponer 200 ejercicios más, o te tengo que poner un 6, o te tengo que reprobar, no necesariamente. Tal vez el alumno está buscando una manera distinta y que esto es muy importante tomar en cuenta. Los profesores aprendemos a dividir y enseñamos a dividir con una casita. Y si el alumno llega con la casita invertida y te dice, es que yo lo aprendí de esta manera. Hay muchos profesores que decimos, pues así no se hace. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el alumno tiene razón en eso. Es la manera en que él aprendió a hacerlo. Entonces, yo creo que el reto más grande sería que el profesor tomara la iniciativa de aprender de lo que el alumno está haciendo, ser un poquito más humilde y también acercarse a esa situación. Insisto, la frustración no es mala. El mismo padre puede enfrentar al muchacho a la frustración y decirle, el día de hoy no te puedo comprar esto, y el alumno no tiene por qué morirse por eso. Al alumno actualmente le decimos, no te recibo esta actividad, y cuando le decimos eso, lo primero que hace es, voy a traer a mi papá, para que mi papá venga y le diga al profesor que sí le reciba la actividad, y entonces yo le digo al señor, mire señor, si el alumno se enfrenta a mí, yo lo único que le voy a dar va a ser una gotita de responsabilidad, que él debió de haber traído la tarea, el papá me inventa una historia para decirme que se tuvo que llevar al alumno a vacaciones o a la playa, y le digo, ¿por qué no se llevó el cuaderno? ¿Cómo va a estar en la playa con el cuaderno? Lo va a mojar. Pero hay momentos en los que el alumno también en vacaciones descansa o está en casa o está en el hotel o está en algún momento, y afortunadamente para los profesores, las tecnologías nos permiten recibir trabajos de cualquier manera, vía electrónica, por vía redes sociales, de cualquier manera podemos recibir nosotros las actividades del alumno. El alumno no está supeditado al espacio físico tampoco. Entonces, si el alumno va a faltar, pudo haber entregado la tarea. Después, ya cuando el papá va y me busca la justificación, le digo, mire señor, este mensaje que usted le manda a su hijo, que tal vez usted lo ve como inofensivo, es usted falte a su responsabilidad, que al cabo yo voy y le salvo la actividad. Claro. Esto lo que va a hacer, le decía yo al papá, yo un minuto voy a hacer tal vez un coraje con usted que le tengo que aceptar la tarea, pero
el día de mañana que usted sea el padre de sus nietos, entonces va a decir, ¿por qué no lo enfrenté a la frustración? Claro. A la responsabilidad de tener que justificar esto. Bueno, ¿qué más cambios necesitamos? Bueno, que les gusten las ahí fracciones. hay una cosa que me gustaría aquí aportar. Me hiciste acordar de una alumna una vez que le celebré un error. Qué bueno que dice, eres la primera persona, la primera maestra que me celebra un error. Le dije, es que es una oportunidad para aprender. Claro. Justo acabamos de crear una oportunidad para aprender. Y esta parte de la confianza que tienen los chicos, hay una frase que se llama indefensión aprendida, de Seligman, es en psicología. Y hay dos símbolos que se quedan en mente para describir a personas que pueden tener estas características. Uno es el elefante con la cadena amarrada a un banco, a un banquito. Entonces, ese elefante cuando está chiquito, lo tienes amarrado al banquito y pues ahí está pequeñito, no lo puede mover y ahí se queda. Pero de repente el elefante crece y sigue amarrado y ya no trata de zafarse, no se mueve. A ver, y ese fenómeno se llama indefensión aprendida. Él aprendió que mejor no toca moverse porque no puede. Entonces, hay alumnos que son así, que sienten que no pueden. Y de repente pues se quedan con esa idea y sí tienen la capacidad, ahí que toca que haga el profesor o quien lo esté acompañando, los papás, empezar a crearles más confianza en sí mismos, a celebrarle más los logros. Y está al otro extremo, que también es el Superman, el niño Superman. El que está arriba de la cama y dice, yo puedo volar, mamá. Sí, hijo, tú puedes volar. Y se avienta de la cama. Y al principio, cuando está bajita la cama, no pasa nada, pero ¿qué tal que se trate de aventar de un primer piso? No, pues ahí así le va a ir a la pobre criatura. Entonces, es el que tiene la confianza sobreestimada, ¿no? Él cree que todo lo puede. Yo todo lo puedo, no tengo que estudiar. Yo rápido, nomás le doy una repasada y seguramente voy a sacar 10 y pues no. Entonces, con ambos hay que trabajar esa confianza para que la moderen y aprendan a gestionar sus recursos de forma realista, ¿no? Sin desmedirlas. Sí, ahorita que acaba de morir José Mújica, hay una frase de Mújica que dice que el éxito no es ganar, sino levantarse de las caídas, ¿no? Así es. Y pues invitarlos a que lean, a que les dejen elegir lo que ellos quieren leer. Porque también forzarlos a leer algo que no les gusta, entonces va a generar una resistencia y vamos entonces a empezar con los problemas de hábitos del lector. Pero si desde pequeñitos les decimos o le damos un bagaje que quiere leer y él puede elegir, pues eso va a incentivar, va a empezar a enamorar al niño y a imaginar otros mundos. Y entonces dentro de esa imaginación él puede crear y crear y crear y crear. Sí. Pero necesitamos dejarlos que imaginen. Y que sienta los libros, el papel, que él se enamore, escribir y ese tipo de placeres, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, cuando de repente señalan a los jóvenes, a los adolescentes y les dicen, es que no leen mucho, leen en redes. Bueno. Y las formas de lectura ahora pues ya se han convertido más en expresiones visuales. O sea, ellos ahora ya leen colores, leen imágenes, leen movimiento. También cuando les dicen, tienes que aprender a argumentar, bueno, pues que se avientan unas campales en Facebook y en redes. Bueno, ya los jóvenes ya menos en Facebook, ya más en Instagram y en otras redes. Y saben argumentar bastante bien y defienden sus posturas y argumentan y ejercen, ponen en marcha muchos procesos que nosotros creemos que solamente están legitimados en el aula. ¿No? Decimos, a ver, tú vas a argumentar, pero cuando yo te enseñe y en el momento en que yo te diga que tienes que argumentar y tienes que leer en el momento y con las formas clásicas y tradicionales de la literatura que yo te conduzca en el aula, ¿no? Entonces yo creo que leen muchísimo en el día, pero esas formas de lectura y de escritura no están legitimadas en el mundo académico. Entonces yo creo que el arte está en combinar y dialogar mucho con ellos. Yo quiero cerrar con una anécdota esta intervención. Cuando llegó el COVID y yo ya no pude llegar con mis fotocopias de la lectura que les ponía, les dije, ahora ustedes propongan las lecturas. Y me di cuenta que les tenían unos intereses completamente invisibles para mí, ¿no? Entonces, creo que mucho es en el diálogo de sus intereses, como han dicho los compañeros, tanto para el pensamiento matemático, qué le significa al alumno para su vida, lo que hace, y cómo lo que nosotros estamos colocando pedagógicamente y didácticamente en el aula, ellos ya lo están viviendo. Ellos ya lo están experimentando y nos sorprendería darnos cuenta que muchas veces ya lo aplican. Y como bien se ha dicho aquí, ¿no?
nos van a sorprender de que muchas cosas ya lo saben, ¿no? Anticipadamente, esa sería mi intervención. Sí, sobre todo que yo me quedaría un poco con el principio, es decir, el hecho de que te salga mal una cuenta o el hecho de que no sepas escribir unas palabras, no satanizarlo, pero sí convertirlo en algo, Así ¿no? es. En una Convertir en algo constructivo y pues no violento o cosas por el estilo, porque de por sí ya vivimos en las propias escuelas, hay ya mucha más violencia que antes, ¿no? Claro, además esta parte hay que tomar en cuenta que la dinámica familiar ha cambiado mucho. Anteriormente papá y mamá tenían roles bastante definidos. El papá salía de casa, estaba la mamá atenta al cuidado de la enseñanza que había en casa. Actualmente, pues papá y mamá tienen que salir a trabajar. Papá y mamá ya, ahora el alumno tiende a ser un tanto más solitario en su proceso de enseñanza, pero también está más libre de aprender una situación de aprendizaje que le obliga a aprender. Ya no es solamente que aprenda porque viene una parte académica, sino que ya aprende también de los estímulos que encuentra, y esos estímulos hay que tratar de cuidarlos bastante, porque ya no son estímulos que sean tan planeados, tan estrictos como en las planeaciones que en ocasiones se nos obliga, sino más bien hay que ver cuál es el interés del niño, qué es lo que él está buscando encontrar en la casa, que puede de la casa detonarle un conocimiento. Estas situaciones tan sencillas que a veces el mismo alumno dice, bueno, si toco yo la flama de la estufa me voy a quemar. Entonces, él no es que lo dejemos hacerlo, sino que más bien hay que tratar de ver de qué manera esto se convierte en un conocimiento sin riesgo, sin peligro, sin violencia y sobre todo de una manera más acompañada. Yo siento que los niños están solos, están caminando solos. Bueno, pues ahí están nuestros invitados en acción, ahí está el tema, ahí está la posibilidad, pues ahora sí que de aprender, pero aprender de una manera que sea constructiva. A nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de información, al equipo de producción. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.